La historia de Luis Palomino es la de un hombre hecho a sí mismo en la segunda mitad del siglo XX. Debió descubrir pronto que guardaba dentro una personalidad creativa muy marcada y un acentuado instinto observador, por lo que decidió salir a atrapar la vida al tiempo que la vivía, convirtiéndose en notario del mundo vivo de sus días. Como era común en los fotógrafos locales de la época, comenzó su formación con 15 años en un estudio de fotografía de Toledo, buscando que la cámara se convirtiera en la prolongación de sus manos. Durante la década de los 60 se establecería en Almagro, su pueblo natal, pero pasaría largas temporadas visitando ferias y fiestas de cientos de localidades de las provincias de Ciudad Real, Toledo, Cáceres y Badajoz como minutero. Había que ganarse la vida, había que hacerse un hueco, su hueco, y ese recorrido vital puso unos cimientos muy sólidos para una carrera profesional cuya plenitud llegaría a partir del año 1968, desarrollándose durante 4 décadas hasta el año de su jubilación en 2008. Lógicamente, a lo largo de su vida mejoró la calidad de su obra mediante cursos de formación, con colaboraciones con colegas y de manera autodidacta, mostrando su legado una evolución clarísima hacia la fotografía como concepto, pero manteniendo siempre una fidelidad total a su papel como fotógrafo social. Su archivo alberga aproximadamente unos 600.000 negativos, de los cuales solo un 5% están digitalizados. También cuenta con una gran colección de fotografías y negativos anteriores a 1940, y en un porcentaje altísimo de ellos, su Almagro del alma como protagonista. Almagro y sus gentes, como no, porque Luis Palomino quiso ser testigo privilegiado de una sociedad en la que estaba implicado, nunca siendo ajeno a lo que fotografiaba. Fue Luis un verdadero amante de las cámaras de 35 milímetros, pudiendo cifrarse en el 90% de sus disparos los realizados con ese objetivo. Sus inicios estuvieron marcados por las recordadas y valoradas máquinas Agfa Silete y Yashica Minister D. A mediados de los 70 empezaría a trabajar con formato medio 6x9 con la cámara Marshall Press y las famosas Konica, primero con la Konica S1.6 y después con las TC, T3 y TCX. Pero a finales de los 90 daría un giro técnico hacia la mítica Nikon FM2 y en el 2006, poco antes de su jubilación y en plena revolución digital, pasaría a las Nikon D70 y D50, últimas máquinas que utilizó como profesional. Eso sí, siempre demostró que el componente más importante de la cámara está detrás de ella. Buscando la manera de ganarse la vida con la fotografía, encontró sin embargo una forma de entender la vida. Sus paisanos y vecinos valoraron desde el principio su entrega al trabajo y lo buscaban para que fuera él quien dejara constancia de sus días más importantes. Los trabajos más habituales fueron los retratos de estudio y encargos de particulares, fundamentalmente en ceremonias familiares y religiosas de toda naturaleza. Las bodas, con esas novias camino de la iglesia atravesando las adoquinadas y encaladas calles de Almagro del brazo de sus padrinos y con una corte risueña de vecinas y vecinos en jolgorio y procesión, nos hablan de cómo fuimos y, claro está, de cómo somos. Porque Luis era capaz de atrapar cosas que todos conocían pero a las que nadie prestaba atención. Aquellos días felices de enlaces que de verdad cambiaban la vida de los que se daban el sí quiero, de banquetes humildes pero alegres, quedaron ahí, en su cámara, y una vez fotografiados, todos se convirtieron en pasado. Todos los almagreños pasaron por su objetivo. Bonito privilegio el suyo. Y consiguió algo nada fácil, hacer retratos tan intensos como las personas, como sus historias. Pero esa función de cronista social de su entorno se vio complementada con trabajos y encargos de todo tipo. Trabajaría para el Ayuntamiento de Almagro y para la prensa de la comarca, cubriendo cada uno de los eventos que se daban en una ciudad en plena efervescencia. Tras la dura posguerra en el corazón de la Mancha, Almagro pudo renacer con la vuelta a la vida del Corral de Comedias, y con él tantas y tantas cosas trascendentes y maravillosas para esta teatral ciudad. Cubriría de manera oficial la visita de los reyes de España en el año 1978, don Juan Carlos y doña Sofía, pero fueron muchos los políticos y personalidades de toda condición los que visitaron la ciudad siempre con motivos venturosos. José Bono, Francisco Ureña, Manuel Marín, Martín del Burgo y otras tantas personalidades implicadas en dar esplendor a Almagro en la recta final del siglo XX fueron habituales tras la cámara de Luis. La explosión cultural venida de la mano del teatro y por ende de la literatura permitieron copar su archivo con fotografías de Rafael Alberti o Adolfo Marsillac, por poner dos ilustrativos ejemplos. Y cómo no, esos almagreños volcados en la tarea de conducir la ciudad. Pepa Delmas, la primera alcaldesa de la democracia, Manuel Callejas, Luis López Condés, Consuelo Ramírez y tantos nombres de la política municipal que protagonizaron ese resurgir.
Era habitual verle en la feria de agosto de Almagro fotografiando a niños y parejas de novios en las atracciones, algo que hoy nos resulta tan fácil, tan a nuestro alcance y por eso tan poco valorado. Era entonces un motivo de sonrisa traviesa y pudorosa, o de explosiva alegría en la pose histórica para la cámara de Luis. Y siempre en un ambiente festivo, el de la famosa feria almagreña, con sus pregones y nombramientos de reinas y damas, y sus niños montados en motocicletas, caballos y cochecitos conducidos imaginariamente hasta el fin del viaje. Y si de jolgorio hablamos, ¿cómo no recordar el carnaval? Y Luis, con su cámara al hombro. Era importante estar en el sitio y en el momento adecuado, como para casi todo en la vida. Luis, con su establecimiento en plena calle Feria, en la arteria comercial de la ciudad, cazaba a cuantas máscaras limpias o guarras pasaran por delante de sus narices, pero también iba en su búsqueda, y al verlo todos animaban los grillicos para salir bien en la foto. Días después, unos pasaban a por ella y otros no, pero ahí quedaba el documento para la historia. Buen conversador y con un sentido del humor bien acentuado y peculiar, encontró Luis, sin embargo, en la fotografía su manera de hablar. Y salía a hacer esas fotos que estaban ahí, esperándole. En un bar, por ejemplo, en esos lugares convertidos entonces, puede que mucho más que ahora, en una prolongación de la vida del hogar. Y los tiempos eran los que eran, por lo que mayoritariamente eran hombres quienes sonreían a Luis a este lado de la barra. Importante oficio también el de camarero para la cultura de un pueblo. Por eso son muy valiosas las imágenes de tantos y tantos profesionales de la hostelería almagreña que guardan el testimonio de cómo vivíamos el tiempo de esparcimiento, el arranche y la partida. Decía Montesquieu que, antes que sus leyes, defiende un pueblo sus costumbres. Costumbres como las de salir en procesión con los santos y las vírgenes, costumbres como la bellísima Semana Santa almagreña plagada de armaos en caracoles mucho menos concurridos que los actuales. Hay que ver lo que hace el turismo. Santiaguistas con capa, pasos sobre ruedas o bandas de cornetas y tambores que existieron un día y solo quedaron en las fotografías. Procesiones de barrio también, y verbenas de verano o de invierno, que no podemos olvidarnos de los santos viejos, romerías en las nieves en días de calor y polvo del terreno en corro familiar, las idas y venidas de la patrona y misas por doquier aquí o allí. Son las tradiciones dibujadas para siempre en los negativos de Luis, esas tan necesarias en los pueblos para sentir unidad cultural. Es la cultura popular de la que Luis fue pregonero fotográfico toda su vida. Dijo Bill Brandt que no le interesaban las reglas ni las convenciones en la fotografía, porque la fotografía no es un deporte. Pero, sin embargo, el deporte sí es fotografía, y a ello dedicó nuestro protagonista muchos carretes de su vida. Fue el fotógrafo oficial del Almagro Club de Fútbol durante los años 70, 80 y 90, dejando para la posteridad plantillas históricas y un dibujo narrativo maravilloso de la evolución del balompié en la ciudad. No solo en cuanto a nombres, sino también en cuanto a instalaciones, con estampas de toda índole del Manuel Trujillo, en memoria de quien fuera verdadero impulsor de este deporte en la ciudad. Cómo no, el propio Trujillo y todos sus chavales vieron disparar a Luis muchas tardes de fútbol aquellas alineaciones que hoy muchos podrían nombrar de cabeza. Pero no solo de fútbol se ha alimentado el deporte almagreño en estas décadas, asistiendo Luis a todo aquel evento que se convocaba en la ciudad, cobrando especial importancia las carreras ciclistas. Suyas, de Luis, son las primeras imágenes del recordado Lolo San Roma, siendo aún un niño con cara de pillo espabilado, recogiendo trofeos que anunciaban lo que pudo ser de no haberse cruzado la muerte en su camino, siempre con el Club Ciclista Almagreño como aposento de ese talento. De forma simultánea, desarrolló un trabajo creativo personal que continuó tras su retiro, quedando recogido en imágenes que tienen como temática central los paisajes del campo de Calatrava, lugares de paso y el patrimonio monumental. Pero si hablamos de monumentos hay que hablar de Almagro y de su transformación, del Almagro que era y sigue siendo, pero también del que ya no es, porque al mirar sus fotografías podemos sentirnos como cuando leemos por segunda vez una línea de un poema, y porque a veces una fotografía cuanto más te dice, menos sabes de ella. Conservar su legado, que es historia viva de Almagro y su comarca, es quizás ahora la mejor manera de reconocer la trascendencia de su trabajo, y en ese empeño anda hoy por hoy su hijo Juan Palomino, continuador de la saga y a quien su padre formó. Gracias a su labor podemos decir que aquella mirada, la de su padre, que convirtió aquel ahora en pasado, vuelve a hacerse presente. Y lo más importante que podemos decir de Luis es que fue fotógrafo,
porque eso es ni más ni menos lo que fue, un gran fotógrafo almagreño.